Pues vamos ya a ir rápidamente hoy, no voy a alargarme mucho en la lección de hoy, debido también al tiempo, el mensaje de los profetas. Estuvimos viendo el juicio, ¿verdad que sí? Estuvimos viendo cómo Dios habló sobre Israel apartándose, llegando a la idolatría, ese castigo tan grande, esas injusticias, y cómo Dios tuvo que intervenir, porque Dios es justo, pero Dios interviene cuando hay pecado. Dios es amoroso, pero Dios actúa cuando hay pecado, ¿verdad que sí? Y eso que estuvimos viendo. Y a ver, los que tenéis las notas, voy a ver ahora rápidamente, si me podéis echar una mano. ¿En qué página estábamos? 76. ¿Estáis todos seguros? ¿Habéis llenado todo lo de las 76? Sí, Isabel, ¿tú me ayudas ahí? Pues pasamos la hoja y vamos a ver la salvación, que es donde nos quedamos en la última enseñanza, la salvación. Y estoy en el punto 1, como digo, voy a ir bastante rápido. Hoy, en el punto 1, ¿qué dos temas importantes se incluyen en el mensaje de los profetas? Lo he dicho, dos temas importantes. ¿Castigo? Y salvación, castigo y salvación. En la lección 7a, que es la primera que vimos la semana pasada, aprendimos por qué el pueblo de Israel y Judá merecía castigo. ¿Cómo lo castigó Dios? Fue fuerte. ¿Cómo lo castigó? ¿Qué hizo Dios para sacudir al pueblo? Les había advertido y Dios actuó, llevándolos a exilio. Llevándoles lejos de su tierra, lejos de lo que amaban, lejos de sus posesiones, lejos de todo aquello que tenía sentido para sus vidas. ¿Cuántas veces el Señor tiene que sacudir nuestras vidas para que despertemos, verdad que sí? Y sobre todo cuando hay idolatría en nuestras vidas, Dios es un Dios celoso. Dios no quiere el segundo lugar en tu vida. Dios no quiere un rinconcito en tu vida. Dios no quiere parte de tu corazón. Dios lo quiere todo. Dios lo quiere todo. Él quiere que nuestra rendición a Él sea absoluta y que no haya dioses fuera de Él en nuestras vidas. Porque el primer mandamiento que todos hemos roto es amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Entonces, eso es una de las cosas que Israel estaba pasando. Junto con la advertencia de castigo, los profetas también prometieron salvación, que es el tema de esta lección. Hoy vamos a ver solamente parte de ello. Primero, el pueblo necesitaba salvación de su cautividad para volver a su país. Era algo físico, era algo práctico. No era algo espiritual, ¿de acuerdo? Era algo real. Eran esclavos y Dios los iba a sacar de esa tierra de esclavitud y llevarlas a un lugar de nuevo, como Él había prometido. Pero, más que eso, necesitaban salvación del pecado. Una transformación real en sus vidas para no continuar desobedeciendo al Señor. Y por último, Dios les prometió salvación del sufrimiento y de la muerte, para que compartieran su gloria para siempre. Nombra los tres aspectos, los hemos leído. Nombra tres aspectos de la salvación pregonada por los profetas. El primero, salvación de la cautividad, decirlo sin miedos. Segundo, salvación del pecado, gracias Alexander. Y tercero, salvación del sufrimiento y la muerte. ¿Puedo hacer una aplicación práctica? Dios, cuando le buscamos genuinamente y con arrepentimiento, nos libera de nuestra cautividad. ¿Por qué? Porque entonces nuestra manera de obrar cambia. Muchos de los problemas que tenemos, aunque cueste reconocerlo, es causa nuestra, lo hemos creado nosotros, nuestras decisiones, ¿verdad que sí? Seamos sinceros. Hay otras cosas que no, que pasan. Hay enfermedades que vienen porque tienen que venir, no es un castigo de Dios. Pero hay cosas, voy a poner un ejemplo muy, no sé, sencillo. Si tú robas y te meten en prisión, ¿de quién es la culpa? Tuya, por ser ladrón. Entonces no le eches la culpa a Dios. Dices, Señor, he robado, he pecado, estoy en prisión, tengo una responsabilidad con la sociedad, estoy recibiendo lo que merecen mis hechos. Pero Dios es poderoso para que esa situación cambie. Es poderoso para que no cambie, vas a seguir en prisión, hasta que cumplas condena. Pero va a ser diferente, porque ahora entiendes, el arrepentimiento te lleva a una aceptación de las circunstancias que tú mereces, a un reconocimiento de tu responsabilidad.
Y es ahí donde empieza esa liberación, al decir, no voy a echar la culpa a los demás, no voy a echar la culpa a la sociedad, no voy a echar la culpa a mi mamá, a mi papá o a la mujer que Dios me dio, como hizo Adán. Es mi responsabilidad. Y esa es una liberación extraordinaria. Pero entonces también, y lo más importante es que Dios te limpia del pecado. Todos somos pecadores. El pecado no es una palabra... Había uno que hacía bromas, ¿no? El de la calzada, no me acuerdo cómo se dice aquí en España, que siempre hablaba de pecador. Y me daba porque el pecado en sí, eso Dani, lo haces muy bien. El chiquito de la calzada. El pecado no es algo para bromear, el pecado mata, el pecado es muerte, el pecado destruye, el pecado nos aleja de Dios. Pero en el momento en que buscamos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para restituirnos. ¿Os dais cuenta? Y cuando esa restitución se establece, y ahora puedo tener una relación con Dios como nunca antes la había tenido. Ahora sí, porque no hay una pared que me aleja de Él, porque esa pared ha sido echada abajo, mi pecado ha sido perdonado. Y como consecuencia, Dios nos libera del sufrimiento y de la muerte. Ahora, dejadme decir una cosa para que no haya confusión en esto. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Hay una seguridad que tenemos todos. La única seguridad en este mundo es que nos vamos a morir. Eso es seguro, ¿no? Lo tienes claro. Bueno, a no ser que venga el Señor a arrebatarnos en el cielo y entonces ya no nos muramos, lo cual podría ser. Pero la realidad, para la mayoría de los seres humanos, es esa. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? La palabra muerte quiere decir separado, separación. El alma se separa del cuerpo. Cuando pecamos, nuestra alma está separada, nuestra vida está separada. No hay relación con Dios, ¿lo veis? Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No podemos llamar a Dios Padre, ¿verdad que no? Yo amo mucho a la hermana Carmen, le he dado un abrazo esta mañana, le amo mucho, pero si yo voy y le digo, hola mamá, y le doy un abrazo, Dani se va a poner celoso y mi madre me va a decir, oye, que mi madre soy yo, tu madre soy yo, ¿verdad que sí? Porque el derecho materno o el derecho paterno tiene que ver con eso. Aunque nos amamos muchísimo. ¿Qué es lo que pasa con Dios? No le podemos llamar Padre si no hemos nacido de Él. No le podemos llamar porque no hay una relación con Él. Pero cuando confesamos nuestros pecados, nacemos de nuevo. Podemos llamar a Dios Padre. Y Él reconoce que es nuestro Padre. Porque eso es esa aceptación, ¿cuál es la palabra que has usado? Engendrados, ¿vale? Esa paternidad, adoptados, esa palabra me gusta, en la familia de Dios. Y por eso ahora la Biblia nos dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y eso es lo que hace esa liberación del pecado. Es lo que hace. ¿Nos va a librar Dios de las enfermedades? No necesariamente, ¿eh? No, yo he pasado un cáncer. Sé lo que es eso. Otras personas habéis pasado cáncer. Y dices, uy, ¿me habrá castigado Dios? No. Este mundo está lleno de estas situaciones donde la gente sufre, pierde economía, tiene sensaciones extrañas, le pasan mil cosas, hay reveses económicos, reveses físicos, reveses familiares, hay situaciones muy complejas, ¿vale? Alguien dijo que pare en este mundo que me bajo. Y si fuera una noria es lo que haríamos, bajarnos de este mundo. Pero así es, da vueltas, circunstancias da vueltas. Pero qué diferente es vivir todo eso con Dios o vivir eso sin Dios. Es muy diferente. Y así que Israel, volviendo de la cautividad, empieza a entender que Dios nos ha librado de nuestra cautividad, nos ha sacado de la tierra de cautividad, pero nos ha restituido a una relación con Él personal, cercana, amorosa. Y Dios sigue haciendo lo mismo. Salvación de la cautividad. Vamos a ver esto más detenidamente, lo que pasó con Israel. Dios cumplió su promesa de esta salvación a partir del año 539 a.C. Estas son las fechas del retorno cuando se les permitió a los judíos regresar de Babilonia a su patria. Es una fecha muy importante, el 539 a.C.
No todos regresaron de una vez, pero durante los siguientes 100 años reconstruyeron el templo y los muros de Jerusalén. Fijaros si les costó tiempo reconstruir lo que el pecado había destruido. ¿Qué pasó? ¿Qué paso de salvación comenzó en el 539 a.C.? Marque 1. Salvación del sufrimiento y de la muerte, salvación de la cautividad o salvación del pecado. De la cautividad. Ahí tenéis, desde Babilonia, vuelven a Jerusalén, no todos los judíos, solamente un grupo, un remanente pequeño, en 2 momentos, ya lo veremos, para reconstruir los muros y para reconstruir el templo. 2 factores importantísimos en la vida de esa nación, los muros y el templo. Ahora, salvación del pecado. El segundo paso de la promesa de Dios fue la salvación del pecado. Cuando los judíos regresaron a su país, procuraron mucho más que antes seguir la ley de Dios. No cayeron más en la idolatría y comenzaron de nuevo a ofrecer sacrificios de animales en el templo. Los judíos más fieles, llamados fariseos, procuraron salvarse siguiendo la ley. Pero Jesús los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes. ¡Auchi! Últimamente os estoy diciendo, amados hermanos, que el peligro que tenemos más grande nosotros los creyentes es la religiosidad. ¿Está alguien pensando robar un banco aquí ahora? No vais a contestar. Realmente no. Pero ¿cuántos de nosotros podemos llegar a un punto, me incluyo yo mismo, de orgullo, ¿verdad que sí? De sentirnos, que no soy tan malo, ¿verdad? Y nuestra vida cristiana empieza solamente a ser una serie de haz y no hagas, cumple, y cuando cumples te sientes bien. Ahora, yo quiero ir con cuidado. No quiere decir que no cantemos himnos, por ejemplo. No quiere decir que no participemos de la cena del Señor. No quiere decir que no veamos, que no vengamos a la iglesia, o que no estoy hablando de que no hagamos ciertas cosas. Estoy diciendo que lo hagamos con el corazón correcto, no como los fariseos. La Biblia nos habla, el Señor Jesucristo, que hubo un fariseo y un publicano. ¿Recordad la historia? ¿Recordad las palabras del fariseo? Yo no soy como este publicano. Oro 3 veces al día, doy mi diezmo. ¿Verdad? Los ladrones que usan el diezmo para robar. Ahí estaba él, cumpliendo. El publicano, su oración era: yo no soy digno. Fijaros que los dos oraban. Pero uno lo hacía correctamente. Y hermanos, esto es para mí algo importante en esta etapa de nuestra vida también como iglesia. Que hagamos las cosas con un corazón correcto. No con una autosatisfacción. Y veremos esto en la predicación más tarde. Voy a hablar de Cristo, mi vida. Y vamos a hablar como en la vida del creyente no hay una dicotomía. No hay esa palabra rara, ¿verdad? Que he dicho dicotomía. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? Vale, quiere decir 2 cosas diferenciadas. Nuestra vida en nuestra totalidad es Cristo. Es Cristo. El problema de los fariseos es que donde debería haber estado Cristo, se habían puesto ellos mismos. Entonces tenemos que ser sacudidos con eso para que empecemos a disfrutar más de la libertad que tenemos en Cristo. Esa libertad que a veces nos han robado los demás, o los actos religiosos, o nuestras costumbres, o nuestra cultura, y que no llegamos a entender bien y caemos en otra cautividad. Fuimos libres del mundo, pero ahora somos esclavos de la religión, ¿verdad? Y tenemos que salir de ahí. Porque he hecho vocecitas. Sigo nuestras notas. Dice así: entonces, ¿tuvieron éxito los fariseos en sus esfuerzos para obtener salvación del pecado obedeciendo la ley? No. Pile, lo has dicho convencida. No, ¿verdad que no? Nosotros, por más que lo intentemos, no podemos agradar a Dios con nuestras obras. No estoy diciendo que no busquemos la santidad, que no busquemos un cambio en nuestras vidas, pero entendamos bien que si no fuera por Cristo, no estaríamos aquí. ¿A qué no? Y es un día hermosísimo, es un día precioso, es un día para decir ¡aleluya! Cuando Dios te da 2 palmadas en la cara y te muestra lo que eres. Y te dices, ¡ostras!
yo no sabía que era tan malo. Uy, yo no sabía que me comportaba de esta manera. Uy, yo no sabía que hacía daño a los demás. Uy, mis labios, mi boca, lo que dice, lo que habla. Y ese día, aunque duele porque tu orgullo deja de existir, porque Dios lo quebranta y te muestra lo que es. Y te lleva ahí al Señor Jesucristo. Y ese es un buen día. Punto número 6, dice así. Todos los esfuerzos de los fariseos no fueron suficientes para obtener la salvación del pecado. Solo Cristo pudo hacerlo. Y el que confía en Él logra perdón de los pecados y liberación de la esclavitud del pecado. Cristo nos da una nueva vida y una nueva fuerza con la cual ganamos victoria sobre el pecado. ¿Cuál es el segundo paso en la promesa de Dios para la salvación? El primer paso es salvación de la cautividad. El segundo paso es... ¿Has sido salvo del pecado tú que me escuchas? Los que estáis aquí, los que estáis en las redes. Y cuando digo esto, no me refiero a rezar de memoria. ¿Ah? No sé, hacer ciertos actos para poder ser perdonado. Subir las escaleras de una catedral de rodillas. Eso lo hacía Lutero. No quiere decir, ¡ay, qué malo que soy! Y golpearte. ¿Qué es ser salvo del pecado? Es hacer una oración de 3 minutos. Por favor, repite después de mí. Padre, soy pecador. Repite. Te pido que me perdones de mis pecados. Repite. Creo en Jesucristo. Repite. Amén. Sobre todo di el amén. Eso es lo que llamamos la oración de 3 minutos. Eso nos salva. Eso nos salva. Y tristemente lo digo de verdad con pesar, porque yo he vivido demasiadas cosas también en el mundo evangélico y me recuerdo de ir a las plazas y encontrar por primera vez a un hombre y hablarle del camino de Romanos y hablarle de cómo creer en Cristo y sobre todo en países de Sudamérica donde cuando hay esa actitud de no querer ofender te dicen que sí a todo. ¿Ah? Sí. ¿Quieres hacer una oración? Sí. Vamos a orar. Sí. Y luego volvíamos, se han convertido 10 personas. ¿Se han convertido o se han convencido? Vamos a hablar. ¿Se han arrepentido o se han reformado? El verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, la verdadera liberación del pecado es ese momento donde tú hablas con Dios y le dices, mira, soy un desastre. Mi vida es una continua desobediencia a ti, no te amo. Y por esa causa mi vida se ha metido en una cautividad. Y te necesito. Y no sé ni cómo decírtelo. Porque a veces hablo contigo y parece que no me oyes. Y a veces me siento tan lejano y avergonzado. Pero aunque no lo entiendo todo, pero sé que tú me amas porque tu Biblia lo dice. Y porque Jesús murió en la cruz. Y yo te pido que me ayudes. Y estoy haciendo una oración y cada uno puede hacer la suya. Puede decir a Dios, por favor, perdóname. Por favor, límpiame de mis pecados. Por favor, perdóname porque yo he pecado. Y ya está. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? Conocéis la historia, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado con 2 ladrones. Un claro símbolo del destino de la humanidad. Uno dijo, tú eres el Cristo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy se arrepintió. ¿Hizo algo el ladrón en la cruz para ir al cielo? No podía. Sus manos no se movían. ¿Fue bautizado? Esa es buena, ¿eh? Es que llovía. Aquel día llovía. Está bien, pues si llovía fue por aspersión, no por inmersión. Los bautistas tienen un problema. Gracias por cuidar a George, está bien. ¿Veis lo que digo? ¿Qué hizo ese hombre para ir al cielo? Arrepentirse. Yo merezco lo que me está pasando. Yo soy responsable de mis hechos. Yo soy culpable de lo que me está pasando, pero tú no. Creo en ti. Creo que después de que voy a morir, yo voy
voy. El Señor Jesús subió al cielo y no subió solo. Ese ladrón estaba ahí. Yo no sé qué pasó cuando el Señor le vio, cuando ese ladrón vio al Señor, mejor dicho. No lo sé. La Biblia no nos lo dice, pero qué bendición tan tremenda. Hermanos, la cautividad peor que un hombre puede tener es la esclavitud del pecado. El único que puede liberarte es Cristo. ¿Y cómo? Confiando en Él, pidiéndole perdón, explicándole a Él todo y pidiendo que Él tome el control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea el Rey de tu vida. ¿Cambiarán las cosas? Se te va a poder transformar tu naturaleza? No, realmente. ¿Vas a dejar de tener una enfermedad? No necesariamente. ¿Vas a ser igual de feo? Sí. Eso no va a cambiar. Pero Cristo cambiará muchísimas cosas, porque Él te liberará de la cautividad del pecado. Vamos a orar y tendremos este tiempo de descanso ahora. Padre, queremos reconocerte una vez más en una oración, porque Señor, estás aquí con nosotros. Nosotros hemos entrado en tu lugar. Tú eres el Dios bueno, misericordioso, tremendo. Eres un Dios maravilloso. Te amamos, Padre. Enséñanos lo que es ser libre del pecado. Bendice a las personas que hoy nos escuchan. Toca sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.